¿Qué país tenemos, no? Ay, Dios mío. En días como hoy la pregunta es ¿por dónde empezar? Yo no sé si alguna vez fue el profe el que mencionó esta palabra. Tiene una palabra, un concepto el profe para definir lo que está pasando en el país. No sé si es despelote o zafarrancho, alguna cosa así. Zafarrancho. Zafarrancho, ese es el término del profe. El del despelote es Alvarito. No. Pero es una mezcla de despelote y zafarrancho, profe. Un zafalote sería, ¿no? Qué desastre lo que estamos viviendo. Y lo bueno es que vamos a ir a elecciones y que en esa segunda vuelta probablemente los ecuatorianos tendremos a la hora de decidir cuando lleguemos a las... Espero que cuando lleguemos ya la gran mayoría de electores a las urnas del próximo 15 de octubre hayamos tomado la decisión previamente, de manera reflexiva, estudiada, analizada, conversada incluso, sentarse, aquí ya me voy a sentar con el Esteban, con el Carlitos y con el Javier Ojeda cuando llegue, o ya llegó. Ah. Cuando llegue con el Javi, a decirles que me instruyan y que me digan qué cosas hay que poner en la balanza para llegar a las urnas ya con la decisión, ¿no? Y que esa decisión sea más pensada. Que la conversemos con los amigos, con los compañeros de trabajo, con la familia incluso, siendo conscientes de que somos los ciudadanos, los ecuatorianos, los electores, quienes podemos poner fin a todo este descalabro, a todo este despelote, a todo este zafarrancho que ha vivido el país durante los últimos años y con mucha más eh, profundidad en los últimos días y semanas. Y somos también los ecuatorianos quienes con frecuencia solemos equivocarnos cuando vamos a las urnas, ¿no? Pero que este 15 de octubre lleguemos todos ya con el voto, como les decía hace un momento, pensado, ¿no? Y que pensemos además que no solamente en nuestro metro cuadrado, o en la burbuja en la que probablemente algunas veces vivimos. Quizás ustedes y nosotros no, porque a nosotros nos toca enfrentar la cotidianidad, la vida real, el mundo real, a diferencia de ciertas autoridades que están muy lejos de justamente de enfrentar estas vicisitudes que los ciudadanos comunes y corrientes como ustedes y nosotros vivimos y enfrentamos todos los días. Entonces hay autoridades que ven esto desde la comodidad de un despacho cubierto de madera, con muebles clásicos, y a los que sus asesores y funcionarios les pintan y les dibujan una realidad que no es la que vivimos el 100% de ciudadanos en este país. También hay otros políticos que viven, que palpan, que sienten, que son como usted y como yo, que son probablemente más humanos que el común de los actores políticos de este país, que creen que todo además se resuelve con likes o con repost o con compartidos o con pauta en las redes sociales, y esa no es la realidad. Hay un país que está por fuera de lo que venden los medios de comunicación tradicionales y hay un país que está por fuera de las redes sociales, que es mucho más duro, que es mucho más crudo que lo que solemos ver justamente en estas redes sociales donde a veces priorizamos y ponemos por encima de el resto las cosas que tienen que ver más con lo estético. Y sí, claro que hay políticos que sienten, que ven, que sufren también mucho más de cerca la situación por la que atraviesa el país. Por supuesto que también hay de ese tipo de políticos y hay que también nosotros como ciudadanos ir eh, viendo, este, analizando, evaluando, hay que ir haciendo
serio trabajo de discernimiento con respecto de esto que les planteo, ¿no? De los políticos que aparecen cada 2 o cada 4 años con estas maquinarias electorales que son los partidos o los movimientos que operan como eso, como que si fueran empresas electoreras o electorales solamente cuando estamos convocados a elecciones y después no están o son ausentes o aparecen únicamente en los sets de televisión o en una que otra entrevista en algún medio y se alejan de la realidad, de la cotidianidad, de lo más carnal, de lo más humano, de ese país que está enfrentando esta ola de violencia que es una estupidez, en donde emprendimientos como un circo no pueden instalarse en una ciudad que antes de eso era parte de la cotidianidad, que es de un circo un pueblo y que debe un poco de alegría, de color, de fiesta, de feria, etcétera. Y que ahora al circo le vacunan y como le vacunan por miles de dólares además, el cirquero tiene que agarrar sus carpas, sus fierros y salir corriendo de ahí porque no tienes como digamos, el sostén para pagar $15,000 a un vacunador. Esto es una estupidez. Y como pasa con el circo, pasa con tiendas, negocios, restaurantes, cosas mucho más cotidianas que simplemente un negocio que es itinerante, ¿no? Como es un circo que ha llegado a la provincia del Oro, a Machala, y ha tenido que agarrar sus cosas e irse, porque no tenía obviamente para pagarles $15,000 a delincuentes que iban a vacunarles. Y estaba la balacera como la que relataba el profe hace un momento nada más en Durán, donde hay muertos, y estaba lo del otro día en Balsar, donde acribillaron a balazos a personas que habían salido de una discoteca, y esa es la cotidianidad. Y hoy amanecemos con reporte nuevamente del presidente que otra vez ha madrugado, a propósito de este tema de la ola de violencia y de inseguridad que vive el país, como el otro día, ¿no? Ha madrugado, 6:35 de la mañana, con videos y fotos de tanquetas, de militares, de policías. ¿Y qué nos dice el presidente? A los ecuatorianos, 2 puntos. Ahora, las Fuerzas Armadas del Ecuador y la policía intervienen el centro de privación de la libertad de Cotopaxi en el marco del estado de excepción dictado en julio pasado bajo el decreto ejecutivo 823. Es la sexta intervención que hacemos para sacar armas, municiones y explosivos de los centros penitenciarios y evitar hechos violentos. Nuestro trabajo continúa contra la delincuencia y violencia por la seguridad de todos los ecuatorianos. Esto tenía que haber hecho con mucha más regularidad. Desde la primera masacre que ocurrió en el gobierno del señor Lasso, me parece que en junio, julio del 2021, cuando habían pasado apenas semanas después de que el hombre asumió el poder, pues y en Cotopaxi se armó un relajo dentro de la cárcel y hubo una de las primeras masacres durante la etapa de gobierno del señor Lasso. 2 años después y casi de salida hace esta exhibición de fuerza en una de las cárceles del país. Y todos los días podrán seguir ingresando los militares y los policías a ser barridos y todos los días van a seguir sacando armas, municiones, droga y plata, porque todos los días, a vista y paciencia de las autoridades que deberían tener el control de las cárceles, a estas instalaciones entran armas, municiones, droga y plata. Y esto es más de la misma novela que hemos vivido durante los últimos años y que tiene, no muy lejos, no muy atrás, un origen. Y tiene que ver con lo que ocasionó aquella consulta popular de febrero del 2018, auspiciada por el gobierno de Lenín Moreno, y promovida, publicitada, apoyada por Guillermo Lasso, por Jaime Nebot, por Pachacutic, por la izquierda democrática, por los grandes medios de comunicación y por toda esa enorme plataforma que
conformó y construyó el anticorreísmo en aquellas épocas, finales del 2017, inicios del 2018, y la llegada al poder, a un poder que ningún ecuatoriano le concedió democráticamente a un sujeto como Julio César Trujillo, que es ahí además donde en buena medida se originan los grandes males que hoy está padeciendo este país. La transitocracia, ojo, el único culpable no es Trujillo, detrás de él hubo muchísimas personas más. De hecho, uno podría llegar a creer y a pensar que una persona que estaba además viviendo ya los últimos días de su vida fue un instrumento de otra gente que tenía planeado llevarle al Ecuador a vivir lo que hoy está viviendo. Gente que hoy, por supuesto, tiene además, entre otras cosas, sus manos repletas de sangre, desde luego. ¿Y a qué me refiero? A el despelote que hay en el sistema judicial de este país. El gobierno está de salida y es uno de los grandes interesados en medio de esta pugna que hay entre el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía General del Estado y el gobierno más como uno de los interesados en generar caos, como ha pasado en muchos ámbitos de la vida pública, política y social de este país. Lo que han hecho es, y se han especializado en, generar caos. Lo que está viviendo hoy la justicia de este país no es más que la hoja de ruta que ha utilizado el gobierno de Lasso y las élites que han gobernado el país durante los últimos meses y años para generar caos y a partir del caos sacar provecho. Beneficiarse, tomar control de las cosas. Cuando lo de la consulta y la llegada de la transitocracia y Trujillo al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, se dio inicio a lo que ellos llamaban y vendían como la reinstitucionalización del país. Hicieron todo lo contrario. De hecho, hoy lo que existe en Ecuador es una total falta de institucionalidad. Y yo siempre les digo que las instituciones no se hacen solas, las instituciones las hacen los funcionarios, las personas, quienes están al frente, los vocales, los consejeros, los presidentes, presidentas, las y los vocales y consejeras. Porque las instituciones no están ahí por osmosis, ¿no? Las hacen los ciudadanos. Y las democracias también las construimos, las fortalecemos los ciudadanos. Como con comportamientos ejemplares y democráticos, por supuesto. Pero acá lo que hemos visto es un afán permanente por destruir lo que se había avanzado. Ustedes pueden evaluar, calificar, considerar que lo que se avanzó durante 10 años fue mucho, fue poco, fue un avance mediano, lo que ustedes crean, pero en lo poco o en lo mucho, el país había avanzado en cuanto a institucionalidad. Por eso es que, entre otras tantas cosas, el Ecuador se convirtió en un referente en el manejo de la seguridad. Por eso es que venían de otros países a decirle al Ecuador, oigan, a ver, dejen ver cómo es que es este sistema del EQ 911, cómo es que funciona, cómo es que ustedes llegaron a ser el segundo país de la región más seguro, porque había institucionalidad. En términos generales, la justicia con sus pros y contras funcionaba, o funcionaba mejor de lo que funciona ahora, porque ahora no funciona, pues. Había un sistema penitenciario que no era el mejor, pero por supuesto que era mucho mejor que lo que tenemos ahora, en donde ni siquiera podemos hablar de que hay un sistema de rehabilitación social. Ahora mismo lo que tenemos son panópticos, cárceles
4 paredes en donde los delincuentes van a cometer incluso peores delitos de los que ya habían cometido afuera. En las cárceles no solo asesinan, no solo trafican drogas, no solo ordenan asesinar por fuera, en las cárceles licúan cuerpos, descuartizan cuerpos, cometen crímenes todavía peores que los que les llevaron justamente ahí. Entonces no hay institucionalidad, no hay. Las instituciones están en el membrete, sí, por supuesto, pero y las personas que deberían hacer que esas instituciones funcionen, ¿lo están haciendo? No están haciendo nada. Entonces hoy tenemos una judicatura, una corte de justicia, una fiscalía, que no se han conmovido por lo que le pasa al país, y claro, el gobierno también es uno de esos actores que entra en esta disputa, ¿no? Por controlar la justicia, por poner y sacar jueces, por poner vocales que les sean funcionales, por utilizar a la justicia además para entrometerse en líos políticos, como por ejemplo el que ocurrió antes de mayo del 2022, cuando estaba por ser destituida la señora Dori, y con dictámenes judiciales, con intervención de la justicia ordinaria, pretendían desconocer una decisión que era política y que tenía que tomar la asamblea, los 137 integrantes del parlamento anterior, nos gusten o no nos gusten, era un tema político. Pero querían resolverlo todo con la intervención de la justicia en el poder legislativo, los mismos que antes se las daban de personajes respetuosos de la independencia de funciones. Pero nada que ver, pues, si promovían justamente la intromisión de la justicia en el tema legislativo. Hoy vemos que incluso hay una candidata, aspirante a vicepresidenta, que dice que el gobierno tiene que encargarse de la justicia. Y todo esto, les decía yo, tiene un origen, y ese origen fue la consulta popular, la llegada de Trujillo, la transitocracia, el gobierno de Lenín Moreno, y yo les voy a pedir que hagamos permanentemente un ejercicio de memoria, para no olvidarnos todos quienes estuvieron empujando ese proceso de descalabro institucional que ha vivido el país, desde la llegada de Moreno al poder. Todos los que han estado detrás de la consulta mañosa aquella del 7 veces sí, y lo que vino posteriormente, ¿no? Y por efecto de esta situación, de esta crisis institucional que está viviendo el país, hoy la inseguridad tiene que ver también con aquello. Porque estamos hablando de la justicia, esa justicia que tiene que sancionar, que tiene que llevar procesos judiciales en contra de los delincuentes, de los narcotraficantes, de los criminales, etcétera, etcétera. Es esa justicia la que está en entredicho. Y hoy me parece también, a propósito de este tema, los candidatos finalistas de la segunda vuelta, tanto la señora Luisa González como el señor Noboa, tienen que plantearle al país, más allá del tema de la seguridad, de su estrategia de seguridad, de lo que van a hacer en materia económica, en salud, en educación, creo que tienen que plantearle al país una salida a esta crisis institucional que está enfrentando la justicia, el sistema judicial en su integralidad. Por eso es que a mí la tesis de Rafael Correa de ir a una nueva constituyente, más allá de que saldrán a decir, bueno, con una nueva constitución no se solucionan los problemas del país, vamos a la número 21, 22, no sé. No, pero es que en serio a esto hay que ponerle una solución, pues. Y a mí no me hace ruido un proceso constituyente como para tratar de poner orden a todo este despelote. Pero sí quisiera oírles ya a la señora González en algún momento, antes, mucho antes de todo este desastre. Ya le escuchamos hablar sobre la posibilidad de ir a una constituyente. Ahora habrá que profundizar un poco más, ¿no? Sobre qué otra cosa adicionalmente, y quizás en el más corto plazo, porque lo de la constituyente también toma su tiempo,
qué se debe hacer y qué se va a hacer para tratar de darle una salida a esta crisis institucional que vive el país. Ahora, ya no lo político, porque antes se acuerdan ustedes que la crisis era política, el enfrentamiento y el choque de trenes era entre la asamblea y el gobierno. Ya Fidel Lasso mandó a la casa a la asamblea, ya no hay legisladores, ya no hay a quién echarle la culpa de los problemas que enfrenta el país. Ahora el caos lo han trasladado a la función judicial y al sistema de justicia, que no es una cosa nueva, por cierto. Esto es algo de larga data en el Ecuador. Pero tienen que plantearnos una salida y una solución a este problema. Ayer, y nuevamente para apelar a la memoria, para invitarles a tener memoria, a recordar cosas, además cosas que no pasaron a mediados del siglo anterior, ni que pasaron a inicios de la República, sino cosas que pasaron hace 6, 5, 4, 2 años. Ayer los señores de la Posta, y quiero empezar primero refiriéndome a que ningún ciudadano, ningún ser humano debería enfrentar lo que hoy ellos están pasando. Ningún ser humano. El tema de persecución, de salir al exilio, y más todavía por tratar de salvar tu vida, ser perseguido. Ningún ciudadano debería pasar por este infierno por el cual seguramente debe estar pasando Boscán, su esposa y sus hijas. Peor todavía las menores de edad, que no son culpables de absolutamente nada. Pero tampoco hay que olvidarse de los antecedentes. Yo lamento profundamente que estén atravesando por lo que hoy están pasando, porque creo que nadie debe vivir eso. Pero quiero recordarles también que muchas otras personas han vivido eso antes que ellos. Y ahí no vimos muestras de solidaridad de nadie. Gente que también tuvo que irse al exilio, gente que también fue perseguida, que sigue siendo perseguida. Ayer decían ellos, por un TikTok nos han abierto una investigación en la fiscalía sobre un tema que tiene que ver con un supuesto delito tributario. Bueno, yo quisiera recordarles que antes por tweets de ellos se abrían investigaciones también en la fiscalía y perseguían gente. Cuando Vivanco era amigo de María Paula Romo, publicó, porque alguien del Ministerio de Gobierno de esa época le filtró la información, Vivanco publicó un tuit en el que decía que por informe de del Ministerio de Gobierno de la época, había volquetas de la prefectura de Pichincha obstaculizando las vías en las protestas de octubre del 2019. Nunca se comprobó eso. Y esos tweets provocaron que persigan a una autoridad, que encarcelen a una autoridad, que le pongan grillete durante más de 2 años a una autoridad. Nunca probaron nada, pero por esos tweets abrieron investigaciones, persiguieron gente. Se burlaban de Giorgi, así les llamaban a Jorge Glass, quien pasó 5 años en la cárcel, quien perdió a sus seres queridos durante su estancia en la cárcel, quien incluso perdió a su familia, y se burlaban de Giorgi y de la desgracia que estaba pasando una persona encerrada en una cárcel en donde a sus alrededores se mataban los presos. A mí me montaron un cuento también basado en un informe del Ministerio del Interior del Ministerio de Gobierno de la época, autoría de María Paula Romo, de que yo manejaba un troll center. Lo publicó Vivanco.
Y eso casi provoca un acto urgente para que allanen mi casa y me metan preso. Esto no es un tema de bronca o de revancha, pero tampoco hay que olvidarse. Tampoco hay que olvidarse que Boscán y Vivanco fueron a Bélgica en medio de la mofa a burlarse del exilio y la persecución que había montado el gobierno de Lenín Moreno en contra de Correa. Y después terminaron victimizándose. No hay que olvidarse que ellos fueron parte de la plataforma que ayudó a llegar al gobierno a Guillermo Lasso, de quien decían era un gran demócrata, que no iba a romper periódicos, que iba a mandar al tacho de la basura de la historia la ley de comunicación, que iba a garantizar el ejercicio pleno de la libertad de expresión en este país. Y terminan ellos responsabilizándole a Lasso de la inseguridad que están viviendo, de las amenazas que están viviendo, de el hecho de haber tenido que huir del país por salvar su vida, porque incluso han recibido no solo amenazas, sino seguimiento de grupos delincuenciales, según lo que ellos mismos relataban ayer, que habían encontrado en un parte policial 31 fotografías de un seguimiento a los pasos que daba Boscán, su esposa y su familia. Eso es espeluznante. Que tengan ustedes encima no solo la inteligencia del Estado, que ya es malo, sino además la contrainteligencia de los grupos delincuenciales y criminales de este país, mafiosos de este país, haciéndole seguimiento de los pasos que dan ustedes al día a día, y que incluso tengan fotos de la guardería, del kinder o de la escuela de las hijas. Es una cosa espantosa, es una cosa de terror. Por eso digo, nadie, ni ellos, a pesar de haber hecho todo lo que hicieron, a pesar de haber lanzado dardos en la cara de en la foto de la cara de Leonidas Issa en Televisión Nacional, a quien llamaron en televisión abierta cabrón, ni siquiera ellos se merecen lo que están viviendo. Empezaba yo el comentario hoy haciéndoles una reflexión de lo que vamos a decidir el 15 de octubre. Y lo que está en juego es, más de lo que está viviendo Boscán y su familia, o dar vuelta a la página. No para buscar venganza, por supuesto que no, sino para ponerle un poco de sensatez a este país y buscar justicia. Porque yo tampoco quiero que llegue al poder un nuevo gobierno que le garantice impunidad a Guillermo Lasso, y que Guillermo Lasso se vaya por la sombrita de la mano de María de Lourdes y de su cuñado Danilo Carrera, de quien la justicia en este país no ha dicho media palabra, sin rendirle cuentas justamente a la justicia, por más corrompida y podrida que esté, pero sobre todo a los ecuatorianos. Yo no quiero que el próximo gobierno, el próximo presidente o presidenta que tenga el Ecuador, le garantice impunidad a un gobierno que tiene sus manos embarradas de sangre, que tiene en sus espaldas miles y miles de muertos. La decisión de que la cosa siga como hasta ahora y de que en el futuro hayan más Boscanes y más Mónicas que terminen huyendo con sus familias de este país porque les amenazan mafiosos, delincuentes enquistados en el poder, depende única y exclusivamente de usted y de nosotros, de los ecuatorianos, cuando vayamos a votar. Fíjense quiénes en el 2021 salieron en los medios de comunicación, en las redes sociales y en las tarimas a aplaudir el discurso del yaque chucha y votaron por ese candidato que le ofrecía al país no perseguir,
libertad, bienestar, prosperidad, encuentro. Googleemos, vamos al internet, busquemos en los archivos del Ecuador 2021 cada una de las caras, de los rostros, de los nombres de actores políticos, de académicos, de periodistas, de medios de comunicación, de músicos, de artistas, de cineastas, de dueñas de cines, de gestores culturales, que hoy nuevamente están saliendo a hacer campaña electoral por uno de los candidatos finalistas. Y veamos quiénes de todos esos que ahora están apoyando a uno de los finalistas, en 2021 nos decían que con Lazo llegaba el Ecuador del encuentro. Y vean y evalúen ustedes cómo nos fue. Y que reflexionemos juntos de si queremos más del Ecuador del encuentro o queremos que este país tome un rumbo. Cualquier cosa que sea totalmente diferente a Lazo, a Moreno y a todos sus acólitos va a ser mejor para el Ecuador. Cualquier cosa.